Bueno, María Barros, ¿qué te voy a decir? Una colección magnífica. Ustedes no saben, pero entre ahí, ¿cómo podemos decir? Bambalinas, le estaba confesando que ha sido sublime y que nos hemos emocionado con tu desfile. Muchas gracias, que es lo mejor yo creo que se puede oír después de terminar el desfile, que desde dentro estás atenta, ves la pantalla, pero estás a muchas cosas y tampoco sabes cómo se ha llegado a la gente. Cuéntanos un poquito en qué te has inspirado. La colección está inspirada en el mundo del vino. Es verdad que bueno, yo antes de iniciar esta colección, no muchos meses antes, hace un año más o menos, yo ni provengo de familia bodeguera, ni tenía un especial interés por el vino, ni siquiera lo disfrutaba, no sabía apreciar un vino, ¿no? Disfrutar una copa de vino, no tanto conocerlo, pero al menos sí disfrutarlo. Pero sí había algo como intuitivo que me gustaba, que me atraía. Y bueno, por casualidad conozco a una persona que es Cristina Alcalá, ella es enóloga, sommelier y además periodista especializada en el mundo del vino, que es la que poco a poco me empieza a introducir en el mundo del vino y empiezo a encontrar muchísimos paralelismos. En su lenguaje ella habla de volúmenes, texturas, siluetas, el proceso creativo a la hora de elaborar un vino o el proceso creativo al elaborar una colección de moda. Y he hecho un poco el trabajo a la inversa de lo que hacía anteriormente, que me inspiraba una temática para crear, para trasladarlo, hacer una percepción personal en colores o en siluetas o volúmenes y en este caso, y no pensar en una mujer concreta, en este caso es un poco al revés. El vino me parece muy femenino, muy sensual, muy delicado pero con fuerza a la vez, entonces me empiezo a crear un tipo de mujer que me sugiere el vino y esta colección es para ella. Qué maravilloso, sublime, además esa textura, ¿no? Un poco acrílico, ¿de qué era la textura? Pues que además es un PVC, lo que es la colección me daba pie a poder jugar o experimentar con materiales que no había utilizado hasta el momento, como por ejemplo el PVC, un poco por ese juego de no solo el contenido que hay detrás de un vestido o en el vino, sino lo que es el envoltorio, lo que es la parte exterior más estética, que en el caso del vino es una botella. Entonces ese material me permitía jugar con esos brillos que te dan las botellas de vino. Qué maravilloso, entonces hay que probarlo en todos los sentidos, esta colección única. Un saludo muy fuerte para Satisfaction.